Muy buenas tardes. Nuevamente darle las gracias a mi hermano Julio César de la Rosa Tiburcio por permitirme ser parte de este quinto seminario de transparencia y gestión pública, a ADOCO, una institución a la cual debemos todos como dominicanos agradecerle su labor encomiable de empujar y ayudar y de alguna manera cooperar a que la gestión pública sea cada vez más transparente y eficiente. La tapa al pomo, como decía el buen amigo, tiene un tema que, como este es el último panel, a lo mejor ustedes estén un poco cansados. Así que yo, en mi rol de moderador, voy a ser lo más breve y sucinto posible, porque me ocurrió hace unos meses que me invitaron a un panel precisamente a participar como panelista, y llegó un momento que yo me sentía con el moderador que yo decía, bueno, pero vamos a cambiar de silla, si tú quieres yo te modero y tú vienes y dicta el tema tú. Entonces vamos a tratar de ser lo más breve posible. Yo creo que en esta fase, cuando hablamos de compras y contrataciones públicas, procesos y vías de recursos, cobran vida dos palabras fundamentales que caracterizan este seminario: transparencia y gestión. La transparencia, porque cuando hablamos de compras y contrataciones públicas y su alto impacto en toda la economía nacional, la participación, digamos, el nivel de interacción que tiene la administración pública en un sistema de compras y contrataciones con la actividad privada, pues es fundamental para todo país. La transparencia definitivamente es fundamental, pero yo creo que aquí debemos dar un especial énfasis al tema de gestión, porque muchas veces como ciudadanos pensamos y todo lo dejamos sobre el pensamiento y en la mente, que todo se trata de posibles actos que tengan que ver con temas dolosos, con temas de falta de manejo. Sin embargo, yo soy de los que piensa que una gestión eficiente es fundamental que le demos importancia, porque al usuario, a aquellos que son contratistas, aquellos que interactúan con la administración pública, muchas veces les afecta más la falta a veces de conocimiento de los procedimientos, de cómo se deben manejar las cosas, de cómo se deben gestionar. Entonces aquí cobra vida que hablemos de transparencia y de gestión. De inmediato paso la palabra al doctor Manuel Fermín Cabral, quien les hablará sobre el régimen de impugnación en las contrataciones públicas, incumplimiento del contrato, nuevo reglamento de aplicación de la Ley 340-06, número 416-23. Bueno, muy buenas tardes. Primero, agradecer a mi buen amigo Julio César de la Rosa la invitación que me formulara nueva vez para participar en este tan importante evento. Yo felicito a los organizadores en la persona de Julio César, de la institución ADOCO, que sigue pues consolidándose como una entidad de la sociedad civil que cosecha muchos logros importantes en términos de institucionalidad, en esta bandera que ha abrazado, que es la bandera de la transparencia, ¿no?, de la lucha contra la corrupción. Y bueno, y muchos de estos temas, como es precisamente lo relativo a las contrataciones públicas, pues es uno de esos grandes retos que todavía tenemos, ¿no?, en términos institucionales. No ya tener un buen régimen jurídico que, bueno, hay que decirlo, en el caso de la Ley 340-06, pues no es una ley idónea, es una ley que precisa de muchas modificaciones, actualizaciones, ver cómo, por ejemplo, cómo va corriendo esos ordenamientos, por ejemplo, en Europa, las directivas europeas, en algunos países de Latinoamérica que también han avanzado mucho en términos normativos. Hay que ver un poco el derecho comparado y también, obviamente, los tratados internacionales que impactan, sobre todo en este ámbito de las contrataciones públicas. Por ejemplo, el DERECAFTA fue fundamental para la aprobación de la Ley 340-06.
De alguna manera, la incorporación ahora del reglamento 416-23, que es el nuevo reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, que modifica el reglamento 543-12, pues sin duda es un gran paso de avance. Hay muchas cosas que se actualizaron en el mismo. El reglamento pasado pues era bueno, muy parco en algunas de las cuestiones que yo creo que se exige una intervención más importante, el tema de los casos de las compras por excepción. Aunque naturalmente persisten algunos errores, a mi modo de ver, sobre todo en lo que concierne a las emergencias. Hay que poner atención a ese ámbito de las emergencias, sobre todo de esas emergencias que vienen por fenómenos naturales, porque históricamente se ha dejado de lado la Ley 147-02 sobre gestión de riesgos, de desastres, que es lo que define justamente lo que es un desastre natural, que es el que puede entonces desembocar en la declaratoria de emergencia. Y entender que hay un régimen allí donde diversos organismos pues tienen prerrogativas para determinar primero si ha lugar o no a una declaratoria de emergencia. Son de los puntos que yo creo que debemos revisar, sobre todo para seguir limitando ámbitos que son tan discrecionales, pero que no por el hecho de que haya discrecionalidad quiere decir que haya corrupción, sino que la discrecionalidad, cuando se desborda, pues entonces ahí se habla de arbitrariedad y ahí sí hay problemas. Ahora bien, entrando a lo que es el tema de los recursos ya, o de las vías de impugnación, pues bueno, lo primero es que a partir de los artículos 214 y siguientes, el reglamento, el nuevo reglamento, pues desarrolla lo que es ese régimen que está en la Ley 340-06 en los artículos 67 y siguientes. En ese artículo 67 de la Ley 340-06, fíjense que es una ley del año 2006, previo a la Constitución del 2010, pero sobre todo previo a la Ley 107-13. Y ahí vamos a hablar un poco del tema de cómo la Ley 107-13, en aras de armonizar el ordenamiento jurídico, establece un régimen derogatorio muy particular, ¿no? Pero también esa misma Ley 107-13 establece muy claramente cuándo quiere que esos ámbitos sectoriales, esas disposiciones sectoriales, se mantengan, se respeten. Y en cuáles casos no. Y gracias, por ejemplo, el tema de los plazos. Entonces, en el caso del reglamento, del nuevo reglamento, pues hay un problema que se identifica muy rápidamente, y es el tema del plazo para recurrir. Se mantiene el tema del plazo de los 10 días hábiles, que es el mismo que establece la Ley 340-06, específicamente en su artículo 67. Ese recurso que es una reconsideración ante la entidad contratante, que ya luego entonces hay un recurso que no es un recurso jerárquico, porque no hay una relación de jerarquía con la Dirección General de Contrataciones Públicas, sino que es lo que le llaman un jerárquico impropio. La doctrina le llama un recurso jerárquico impropio, o también, como comúnmente se le llama, la alzada. Tenemos esos dos recursos. Y luego, obviamente, la posibilidad de acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces, ¿qué sucede? La ley originariamente estableció ese plazo de los 10 días, pero vino la Ley 107, que primero confirmó ese derecho que incluso es parte de la buena administración, de la que hablaba el buen amigo Roberto Medina, ese derecho a la buena administración también, en este caso,
al carácter optativo de los recursos en sede administrativa. El carácter optativo de los recursos en sede administrativa. Esos recursos en sede administrativa, para que ese carácter optativo pueda ser real, pueda ser efectivo, precisa de tener el mismo plazo que tienen los particulares para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, que es el plazo de los 30 días, que está contemplado en el artículo 5 de la ley 13-07. El ánimo del legislador en la ley 107-13, en la ley de procedimiento administrativo, es justamente que ese derecho de opción, que esa facultad, que ese carácter optativo pueda ser real. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted tiene para un recurso en sede administrativa 10 días, pero para un recurso en lo contencioso administrativo tiene 30, pues a partir del día 11 ya no tiene un carácter optativo. No tiene ya un carácter optativo. Ahí automáticamente el carácter optativo desaparece, porque lo único que le queda a usted es acudir a la vía de la jurisdicción contenciosa administrativa, mediante un recurso contencioso administrativo. Eso es un tema que yo pienso que debió corregirse, plasmando lo que era una consecuencia lógica del régimen derogatorio del artículo 62 de la ley 107-13, que establece que dicha ley pues derogaba disposiciones contenidas tanto en leyes especiales o en leyes generales que le fueran contrarias. Para mi gusto no es un buen régimen derogatorio porque debió ser mucho más, debió ser expreso, ¿no? como la buena técnica legislativa manda. Sin embargo, cuando uno ve la ley 107, por ejemplo en el artículo 20 que se refiere a los plazos, ahí la ley respeta ámbitos sectoriales, como por ejemplo el ámbito ambiental, o por ejemplo en materia de competencia, porque los plazos de investigaciones en esos casos de competencia, o por ejemplo para la expedición de un título habilitante en medio ambiente, pues obviamente se toma más del tiempo que es el tiempo ordinario para resolver las peticiones frente a la administración. Porque ese plazo del artículo 20 no es para el ejercicio de derechos, que también es otra de las confusiones que se dan mucho. Eso es un plazo para resolver peticiones o para simple y sencillamente resolver procedimientos administrativos que se hayan iniciado. Entonces, insisto, hay un tema ahí que debió corregirse y que en efecto no se dio. Luego hay un aspecto también muy interesante. Resulta que hay que distinguir lo que es el régimen de impugnación con lo que es la potestad de realizar investigaciones que tiene el órgano rector. Son dos cosas muy distintas. De hecho, son manifestaciones de prerrogativas muy diferentes. En el caso de la potestad de investigación, eso se enmarca dentro de los poderes de ordenación y particularmente dentro de lo que es los poderes de inspección. Entonces, hemos visto que se mantiene, y ahí, bueno, siguiendo un poco lo que el legislador establece, de que los interesados son los que podrán hacer las denuncias. Esto es un poco, bueno, es contradictorio con la ley 107, porque realmente una denuncia la puede hacer cualquiera, la puede formular cualquiera. No es un tema de que dependa o no de una legitimación. Ahí, en cualquiera de los escenarios, es la administración pública la que oficiosamente va a decidir si abre o no una investigación, en este caso, o sea, si inicia o no un procedimiento administrativo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que yo creo que es importante delimitar esto. El alcance de los poderes que se tienen tanto en el ámbito de las investigaciones como en el ejercicio o en el conocimiento de un recurso en sede administrativa. Porque en el caso del conocimiento de un recurso en sede administrativa, eso no es más que una manifestación de lo que se llama la función administrativa jurisdiccional, donde las administraciones se abrogan poderes cuasi jurisdiccionales, es decir, muy parecidos a los que tienen los jueces, donde hay que respetar un contradictorio, donde hay que limitar el apoderamiento a las pretensiones que han sido expuestas
por los recurrentes, en este caso, contrario al tema de la investigación, donde no hay una delimitación en lo que es el alcance de dicha investigación. Obviamente hay que respetar derechos. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado de esa investigación? ¿Va a anular un contrato? Por ejemplo, un acto administrativo de adjudicación. Pues en principio no lo puede hacer. Bueno, primero porque el legislador no lo dispuso, aunque sí he visto algunos casos en los cuales el órgano rector lo ha hecho, y en otros, pues dice en esas resoluciones kilométricas, bueno, que no tienen poderes para eso. Fantástico, ¿no? Eso es así. Ahora, lo que el legislador establece es, en este caso, que el resultado de la investigación se remite al Ministerio de Hacienda, que es el órgano jerárquicamente superior de la Dirección General de Compras y Contrataciones, que es un órgano desconcentrado del Ministerio de Hacienda. Yo sí propongo que en una reforma legislativa este órgano pues adquiera la categoría de un organismo autónomo, porque y obviamente esto le va a dar mucho mayor independencia funcional y la autonomía administrativa necesaria para poder desarrollar sus funciones sin esos límites tradicionales de los cambios, los vaivenes políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Me preocupa entonces el tema de las medidas provisionales, que se confunden ahora no únicamente con los recursos en sede administrativa, que era algo que está contemplado en la ley, sino que ahora se extienden a ámbitos que eran antes desconocidos, porque en el ámbito de la investigación, el legislador no estableció la posibilidad de que la administración pudiera suspender, por ejemplo, los efectos ejecutivos y ejecutorios de un acto administrativo de adjudicación. Es decir, suspender los efectos de una adjudicación y de que, por ejemplo, no se pueda suscribir un contrato. Entonces, aquí hay un desbordamiento a lo que evidentemente el legislador estableció en la ley 340 y esto se conecta con el artículo 25 de la ley 107-13, que establece una regulación, vamos a decir, a título general de las medidas provisionales. La posibilidad de tomar medidas que tengan por finalidad resguardar el objeto de un procedimiento administrativo, que no se pierda por el tiempo. Ahora, ¿qué ocurre? La ley 107, en ese artículo 25, establece lo que a mi modo es una reserva de ley, que en otros, vamos a decir, pudiera ser más bien un tema de congelamiento normativo, pero bueno, que exige que el legislador establezca primero la prerrogativa, la facultad de que se dicten medidas provisionales, y ya luego entonces regula en el cuándo y cómo se pueden dictar esas medidas provisionales. Ahora, insisto, en el caso de la ley 340 no lo dispone únicamente para los recursos, es decir, cuando un oferente pierde un procedimiento de contratación y entonces decide impugnar, y para que no se pierda, por ejemplo, porque puede ser un contrato que se consume de manera instantánea con la entrega, por ejemplo, de un suministro, bueno, para que no se pierda el objeto, pide una medida cautelar o precautoria, como le llama la ley, al órgano rector, ¿no? Que ahora, qué bueno, se pone un plazo bastante reducido para la decisión, ¿no? Lo difícil es que puedan cumplir con eso, porque históricamente lo que hemos visto los abogados que practicamos mucho esto es que se tarda mucho tiempo en resolver algo que es urgente. Y yo creo que falta un poco de practicidad al momento de elaborar las resoluciones, que son muy largas, incluso las que se refieren a medidas precautorias, no ya a las de investigación o las que resuelven definitivamente un procedimiento, porque esas sí son verdaderamente largas. Pero insisto, ahí se ha desbordado lo que era un ámbito que estaba restringido específicamente al tema de las impugnaciones. Impugnaciones, sea la reconsideración que establece ahí la ley, ¿cómo se llama? La 340-06, y el caso de ese recurso jerárquico impropio, pero no para las investigaciones. De manera que hacerlo por vía reglamentaria es entonces imposible,
por esa disposición del artículo 25, reitero, de la Ley 107. Finalmente, debo decir, ¿no?, algo que, o agregar algo interesante con esto de los poderes, y con esto termino, de los poderes de revisión de los órganos apoderados de un recurso, que también hay muchas discusiones. No se le puede pedir a la Dirección de Compras y Contrataciones que evalúe una oferta. Eso es imposible. Ahí hay un simple examen de juridicidad, de validez o no de ese acto. Pero no se le puede pedir que adjudique o no a un oferente. Eso es una materia propia de la entidad contratante, que sí puede hacerlo vía la reconsideración que se le someta originariamente. Ahí sí lo puede hacer, ¿no? Porque eso, por virtud del artículo 52 de la Ley 107, que establece la posibilidad de esos poderes del órgano revisor, tanto para modificar, revocar, sustituir ese acto administrativo. Finalmente hay que decir que en la generalidad, ¿no?, hemos dado un gran paso de avance con la aprobación de ese nuevo reglamento, y que ya incluso ADOCO se ha dado ha hecho una publicación pues interesantísima, muy bien hecha, sobre este reglamento para su difusión, porque es importante ahora que cambiemos el chip y que ahora empecemos a estudiar detenidamente esta nueva disposición normativa. Señores, muchas gracias. La verdad que es sumamente difícil, ¿no?, reunir tantas personas. Yo me he asombrado, ¿no?, de ver, prácticamente es un concierto de Bad Bunny, ¿no? O sea, por lo menos en el ámbito jurídico. Entonces, pero uno se alegra de que hay tanto entusiasmo sobre temas de transparencia, sobre temas de gestión pública, sobre temas de buena administración, sobre temas de contratación pública, de procedimiento administrativo. Y eso definitivamente solo es posible con gente como Julio César, que se mantienen pues firmes, ¿no?, apoyando estas iniciativas con todos los sacrificios, porque el que ha organizado eventos, en mi caso que me ha tocado organizar eventos, sabe el sacrificio tan grande que es esto, de estar pidiendo patrocinio, etcétera, y el tema de la organización, la verdad que es algo terrible, ¿no? Pero qué bueno que haya sido todo un éxito esto, y espero que esto siga siendo pues una constante, ¿no?, en los años venideros. Señores, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Manuel, por haber compartido tus conocimientos en este sentido con todas estas personas que hoy nos acompañan tan interesados en el tema, y pedimos excusa porque Manuel debe retirarse un poco antes, pues tiene un compromiso previo, pero cualquier pregunta, yo les paso ahorita su número de celular y se la pueden hacer por WhatsApp, no hay problema. Señores, ahora vamos a recibir, a compartir con el doctor Rafael Dixon Morales, quien nos hablará un poco de los principios de las compras y contrataciones públicas, registro de proveedores del Estado, organización del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas. El micrófono es suyo, don Rafael. Muchas gracias, querido Giancarlo. Agradecer la invitación y este extraordinario evento que ha sido organizado por ustedes. Creo que el evento de transparencia más relevante en los últimos años es esto, lo que convoca este escenario aquí. Miren, en 3 minutos, porque yo quiero ser muy práctico, yo les quiero transmitir 3 ideas aquí. Yo creo que el decreto 416, aquí está ADOCO como siempre a la vanguardia, ya sacó el decreto en una publicación extraordinaria. Es un avance, pero esto me recuerda el decreto Puente en el año 2006 de cara a la ley. O sea, no se puede modificar, muchos de los elementos que comentaba Manuel requieren una legislación para modificar estos elementos. Pero yo creo que dentro del avance fundamental, el tema para mí es la planificación. Si nosotros hablamos mucho de riesgo de corrupción, la corrupción siempre va a existir mientras ser humano haya.
Entonces nosotros lo que tenemos que gestionar la corrupción. Y evidentemente en materia de contrataciones públicas es donde más se enarbola este riesgo, porque aquí estamos hablando de intereses económicos. Todo el mundo quiere contratar. Para bien, todo el mundo quiere contratar. El Estado es el proveedor y el cliente más grande. Entonces, todos quieren contratar. Entonces, aquí lo que tenemos que gestionar. Ahora, ¿qué sucede? La planificación, muchos de los errores que se dan en las contrataciones públicas vienen porque las administraciones no planifican. O sea, queremos hacer escuela, hacemos la licitación, firmamos, pero no hay terreno y se duran 2 años sin terreno. Entonces, el contratista no va a aumentar el contrato, evidentemente, no puede ser el mismo. Entonces, ¿hubo corrupción ahí? No. Sí, hubo una mala planificación. Y estoy poniendo un ejemplo constante que se da. Entonces, este reglamento, en una primera parte, trata de enfocar una mejor gestión en la planificación de la contratación pública. Es un desafío para muchas de las entidades del Estado. Segundo elemento, se necesita, y ya el profesor Manuel y creo que el profesor Boris también va a abundar sobre el tema de los recursos, una entidad estatal con fortaleza que pueda morder. Compras y contrataciones no puede morder. O sea, ¿dónde está la inamovilidad? O sea, usted le va a pedir a un funcionario que es dependiente del Poder Ejecutivo que vaya muchas veces en contra de entidades públicas. O sea, yo creo que hay que reforzar una autonomía de ese órgano para que tenga estabilidad y pueda tener el suficiente poder para decidir una serie de cuestiones que, vuelvo, insisto, afectan intereses de muchas partes. Yo creo que eso es fundamental. Otro tema, yo creo que ahí yo discrepo un poco de lo comentado, yo creo que de mis otros 2 compañeros, porque la contratación pública tiene que ser ágil. Sí, cuando hay una obra pública, no me refiero a una obra que lleva una planificación, es más, incluso esas, que se requiere, y estoy hablando de la compra sencilla de suministros, etc. Yo no puedo parar la compra porque haya un proceso de impugnación. O sea, ¿cómo yo conjugo esa agilidad que requiere el Estado versus las garantías que hay que darles a los administrados? Entonces, eso es importante. Aquí muchas veces lo que ejercemos esto no. La práctica dominicana es recurre que tú no sabes lo que se te pega. Bueno, pero espérate, mi hermano, usted quedó en el lugar cierto. Usted no puede ni siquiera recurrir ahí. Usted no tiene vocación, no tiene interés en otras jurisdicciones. Pero lo que quiero decir y lo que llama la atención es que los plazos en esta materia deben de ser ágiles. Yo no sé si son 10 días, 20 días, 30 días. Esa no es la discusión ahora. El mensaje que quiero mandar es que hay que buscar esa agilidad de los plazos, de las garantías del cumplimiento de los derechos de la persona, pero la contratación pública también no se puede parar. Ahora no vamos a hacer obra porque estamos recurriendo. No, el Estado tiene que seguir funcionando. Otro elemento que quiero compartir, con esto termino. Las contrataciones públicas son una política pública de Estado. Nosotros tenemos que concentrarnos cada vez más. Tenemos que hacer, yo lo decía en días pasados, un artículo que escribía, hay que hacer una mesa técnica para podernos asentarnos y darnos una ley efectiva del sector público. Porque el decreto se da porque no se pudo realizar la ley, porque hay un anteproyecto de ley de hace 2 años. Entonces, vamos a sentarnos, porque necesitamos una ley. No es suficiente, el decreto es un avance. Ojalá que esto haga que eventos como estos nos podamos sentar, la academia, los técnicos, los profesores, las entidades contratantes, el órgano rector, etcétera, etcétera, y hacer algo posible y efectivo de cara a futuro, como lo hablaban las distinguidas colegas y profesoras, de todo. ¿Cómo va a impactar la inteligencia artificial en las contrataciones públicas? No lo estamos viendo, no lo estamos tomando en consideración en este decreto ni en la ley. Entonces, eso hay que considerarlo. Pero las políticas públicas de la contratación tienen que estar centradas en la persona. La contratación pública existe para hacernos felices a nosotros. La carretera, el hospital, todo eso es para facilitarnos la vida. Entonces, la centralidad de la política pública de compra tiene que ser la persona, tiene que ser estratégica, inclusiva, contratación verde, o sea, una serie de elementos que son necesarios, y ahí es que yo invito en que actividades como esta sigan impulsando para lograr esa efectividad. Muchas gracias.
Bastante preciso y certero. Gracias, Rafael. Ahora pasamos a la exposición de nuestro querido amigo Boris de León Reyes, quien nos hablará de las exclusiones y excepciones, fase de preparación de los procesos y selección del tipo de procedimiento. Muchas gracias, Giancarlos. Primero que nada, agradecer a DOCO en la persona de Julio César de la Rosa, su presidente, por esta oportunidad de compartir con mis queridos profesores, Manuel y Rafael, y con ustedes, un público tan llamativo. La verdad que necesariamente tengo que seguir con algunas de las ideas que han expuesto los profesores Rafael y Manuel, porque si bien todos creo que tenemos el consenso de aplaudir esta iniciativa reglamentaria que va a entrar en vigencia en marzo del año que viene, el reglamento 416-23, no menos es cierto que se necesita la ley, pero que también se necesitan hacer correcciones al reglamento. Y sobre todo a propósito de una parte esencial en la que se lograron mejoras, pero no se incluyeron las previsiones pertinentes para garantizar el control oportuno. ¿A qué me refiero? Ahorita mencionaba Rafael que ciertamente se requiere que estos procedimientos sean ágiles y para ello, sin duda, es necesario trabajar constantemente en la planificación. Pero ¿qué ocurre si en la planificación no tomamos en cuenta lo siguiente? Los actos administrativos que se emiten en el curso de los procedimientos de contratación pública, en la gran mayoría son actos plurimos, es decir, son actos con una pluralidad de destinatarios. Hay una pluralidad de interesados en esas actuaciones. Y hemos visto cómo de manera constante se producen deficiencias en la publicación, la publicidad oportuna de los actos de los procedimientos de contratación. Pero también se producen deficiencias en los cronogramas de los pliegos de condiciones y los términos de referencia. ¿Por qué deficiencias? Porque no se toma en cuenta la posibilidad de que, por tratarse de una pluralidad de interesados que están compitiendo en un proceso licitatorio, existe la probabilidad de que el acto en cuestión que favorezca al adjudicatario va a ser desfavorable para otros competidores, que van a tener el incentivo de impugnar esas actuaciones. Entonces, ¿qué nos dice el nuevo reglamento? Bueno, después de la adjudicación, cada entidad contratante debe definir el plazo para la suscripción del contrato. Eso es parte de la organización del sistema, que se basa en la descentralización operativa. Por eso, cada entidad más o menos tiene su propio librito y por eso hay instituciones que tienen un buen nivel de cumplimiento de la normativa y otros tienen nulo cumplimiento de la normativa. A pesar de los esfuerzos que pueda realizar el órgano rector, que sigue siendo un órgano desconcentrado de un ministerio del Estado, sin garras, como decía ahorita Rafael. Pero yo voy más allá. Cuando uno ve la regulación de las medidas cautelares en el nuevo reglamento, que anteriormente no teníamos los plazos, uno se percata de que el nuevo reglamento contempla un plazo mucho más amplio para decidir las medidas cautelares que el plazo para decidir sobre los recursos de impugnación, que es el mismo plazo para decidir sobre los recursos jerárquicos. Entonces, inmediatamente ahí hay un problema. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a tener tutela administrativa efectiva, por lo menos no de parte del órgano rector, pero ahora de una manera habilitada expresamente, porque anteriormente, como no había plazo, dependiendo de la urgencia, uno podía apoderar a la jurisdicción contencioso administrativa. Como en un momento dado se han visto sentencias ya de amparo, donde los amparos han sido acogidos a los fines de ordenarle a la Dirección General de Contrataciones Públicas que se pronuncie sobre las solicitudes de medidas cautelares de las cuales está apoderada. Entonces tenemos un plazo de en total 26 días hábiles para decidir una medida cautelar, cuando el plazo para decidir el recurso de impugnación en total es de 12 días hábiles y 15 días calendarios, y 12 días hábiles contando el plazo que tiene el interesado para recurrir.
Es decir, que luego de que yo recurro son básicamente 22 días, 20 días calendario y 2 días hábiles. En ese plazo se tiene que producir una resolución. Y dice la misma normativa reglamentaria que si se decide si se emite la resolución de la impugnación, cesa la eficacia de la medida cautelar. Entonces, en lo que está corriendo el plazo de los 26 días para decidir, pues son 3 días para notificar la medida cautelar a la entidad contratante, 3 días para que la entidad contratante emita un escrito de defensa y 20 días hábiles para decidir la DGCP. Evidentemente que aquí hay un problema de diseño, a mi entender grave, porque uno de los retos que tenemos en la política de gestión de la transparencia, que va de la mano con todas las medidas preventivas de la corrupción, es tratar precisamente de lograr un control efectivo en sede administrativa. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque el sistema de compras está subordinado al sistema integrado de administración financiera del Estado, en virtud de una ley que muchas veces se olvida, la ley 5-07. Entonces nosotros por eso tenemos al órgano rector enmarcado dentro de la estructura del Ministerio de Hacienda, que es el órgano rector del sistema financiero y del sistema de cuenta única del Tesoro. Entonces, ¿cómo tú tienes una medida preventiva adecuada, instaurada a nivel de diseño, si tú no permites siquiera que se tomen las medidas cautelares antes del plazo que se tiene para decidir las impugnaciones? ¿Cómo tú tienes un diseño centrado en las personas y consono con el principio de la buena administración, si tan pronto se decide la resolución de impugnación por parte de la entidad contratante, cesa la eficacia de la medida cautelar que hubiese sido adoptada por el órgano rector? Esto ha llevado que muchas personas favorecidas con medidas cautelares tengan que interponer nuevamente solicitudes de medidas cautelares en contra de la decisión que decide sobre la impugnación, haciendo un doble trabajo, gastando más dinero en abogados y sobre todo durando más tiempo sin obtener la suspensión necesaria de la adjudicación que garantice que se emita un acto administrativo firme o un acto administrativo definitivo en sede administrativa, que es por lo que nosotros abogamos. Nosotros abogamos porque el proceso sea organizado de manera tal que exista tiempo para tener una decisión firme en materia de control. Así como se ha planteado en la ley 107-13 que las sanciones administrativas solamente se pueden ejecutar una vez existe una decisión firme en sede administrativa, lo mismo debería ocurrir en muchos de los casos de los procedimientos de contratación pública. Y digo en muchos de los casos porque en la experiencia comparada, por lo menos en España, vemos el ejemplo del recurso especial de contratación pública, que es un recurso que tiene efecto suspensivo siempre que se interponga en contra de actos de adjudicación, dependiendo de la cuantía del contrato. Hay unos parámetros en cuanto a los montos y en base a esos parámetros el recurso puede tener efecto suspensivo, pero nosotros no tenemos esto acá y tampoco hemos aprovechado la experiencia de la Unión Europea para incorporar eso en la normativa reglamentaria, que bien pudo agregarse eso como un elemento adicional y no se ha agregado por el temor que existe del desbordamiento de los recursos de la Dirección General de Contrataciones Públicas y de la paralización del Estado. Se teme que el Estado sea paralizado por ese tipo de medidas, pero nosotros lo que observamos es que lo que está ocurriendo en la práctica es que hay un incentivo nefasto, un incentivo para que la administración se apresure a suscribir los contratos y ejecute los contratos. Y como no habrá tiempo para que la DGCP decida, porque si para la medida cautelar se ha puesto 26 días, evidentemente que difícilmente va a decidir el recurso jerárquico dentro de 22 días, no lo va a hacer. Entonces, ¿qué estamos viendo en la práctica? 6, 7, 8 meses para una medida cautelar y más o menos el mismo tiempo y hasta a veces más para la decisión sobre un recurso jerárquico. La mayoría de los contratos en ese plazo ya ha sido ejecutado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos realmente ser sinceros al momento de elaborar la regulación? O sea, ¿estamos haciendo una regulación para mantener la ineficiencia o vamos a hacer una regulación para elevar los niveles de eficiencia? Y cuando me refiero a eficiencia es a decisiones dentro de plazos oportunos y razonables. Porque ¿qué ocurre
¿Qué ocurre luego? Lo que ocurre luego es que cuando ya se ha invertido el dinero en una contratación que es irregular, hacen un programa de investigación periodística y todo el que estaba envuelto en esa contratación puede ver su reputación afectada. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se impugnó? Bueno, no se impugnó oportunamente porque el diseño de los recursos de control administrativo no es atractivo, es un diseño que te da a entender como oferente que tú no vas a obtener una decisión y tú no vas a invertir dinero en un abogado para no tener ninguna garantía de que ni siquiera se vaya a tomar una decisión favorable o desfavorable dentro del plazo previo a que se ejecute la contratación. Entonces vemos cómo luego hasta se producen procesos penales porque ya se gastó el dinero público y fallaron los controles preventivos, que lo que se ha estudiado a nivel internacional es que allí es que reside la mayor oportunidad para combatir los casos de corrupción, es en la prevención, y han habido avances. El programa de cumplimiento es un avance, la designación de oficiales de cumplimiento es un avance, pero cuando uno ve un reglamento, un flamante reglamento que acaban de emitir, y uno ve esa discordancia en los plazos, y uno dice, bueno, pero entonces se ha anulado la noción de las medidas cautelares, solamente van a ser útiles para los procedimientos de investigación, en cuyo caso hay un plazo de 45 días hábiles en total, pero para los casos de conflictos que se dan naturalmente, como decía ahorita Rafael, este es un sistema donde hay concurrencia de intereses económicos. Entonces, ¿qué debemos hacer como Estado? Debemos planificar la gestión de esos conflictos. Y en eso es que estamos fallando y veo que todavía no hemos dado un paso significativo de avance. Pensé que lo íbamos a lograr al precisar los plazos de las medidas cautelares, pero desde que tú pones 20 días hábiles, eso es más de un mes. 20 días hábiles para una medida cautelar en sede administrativa. Entonces, ¿qué ocurre? El oferente queda hoy día, o cuando entre en vigencia este reglamento, con un menor incentivo para utilizar la vía administrativa, sino que va a tener que irse directamente a las medidas cautelares que contempla la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, que le garantizan una sentencia probablemente antes de los 20 días hábiles, luego de entrar en estado de fallo. Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, bueno, para la administración es peor ese resultado. ¿Por qué? Porque dentro de la administración, por lo menos, tú tienes la posibilidad de, a lo interno del Poder Ejecutivo y con base en el principio de unidad de la administración, tú tomar una decisión por parte de un órgano que depende del Ministerio de Hacienda. Es distinto para todos los fines de todas las personas involucradas en los comités de compra y en la elaboración de la documentación de los pliegos y los términos de referencia. Es distinto tener una decisión desfavorable de parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas a tener una sentencia. El impacto es distinto y también las consecuencias. ¿Por qué? Porque si en sede administrativa se puede decidir de manera oportuna previo a que se realicen erogaciones de fondos públicos, el problema acaba allí. Pero el problema no acaba allí si lo que viene en 1 año, 2 años es una sentencia desfavorable en contra de la entidad contratante dictada por el Tribunal Superior Administrativo en un escenario como el de hoy, donde el recurso de casación ya no tiene efecto suspensivo automático, sino que se han dado avances significativos para lograr que haya una justicia más oportuna, con mayor celeridad, y todavía el régimen de responsabilidad de la administración prevé que existe un plazo de 2 años para reclamar la responsabilidad derivada de actos administrativos declarados nulos o ilegales por parte de los tribunales. Entonces, ¿dónde está la salvaguarda de todos los funcionarios públicos que participan en los procesos de compras si estamos manteniendo vigente un diseño de controles previos que incentiva a los oferentes a irse a la jurisdicción contenciosa administrativa? Lo que deberíamos hacer desde el escenario, desde la silla del funcionario público, es tratar de que los oferentes diriman sus conflictos ante la Dirección General de Contrataciones Públicas y de una manera ágil, consona con un cronograma de pliego de condiciones o de término de referencia que considere un plazo para esa discusión, que considere un plazo para que se pueda emitir una decisión firme, porque esa es la única manera en la que se va a realmente garantizar un mayor
nivel de seguridad jurídica para todos los participantes, incluyendo al adjudicatario, porque también se han visto casos donde el adjudicatario a mitad de contrato entonces le anulan la decisión de adjudicación y se genera el problema de la responsabilidad y se genera el problema de la continuidad o no de esa ejecución contractual. Entonces yo creo que a pesar de que se han dado pasos de avance, todavía hay aspectos como el que he destacado que tienen que ser objeto de mejora. Muchísimas gracias. Definitivamente bastante enriquecedor ha sido la participación tanto de Rafael, de Boris como de Manuel. Creo que nos quedan muchas cosas, digamos, en el top of mind, pero me parece oportuno resaltar el hecho de que debemos entender el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas como política pública que permite y facilita la materialización de otras políticas públicas, como lo es la construcción, como lo es la salud, como lo es la educación y un sinnúmero de derechos que son garantizados desde el Estado. La importancia de la planificación, fundamental, porque institución que no se planifica, institución que no va a poder agotar debidamente sus procesos de compras y contrataciones públicas. Las urgencias, las emergencias, cómo se administran, cómo se gestionan. La importancia de que tanto entidades contratantes, es decir, entidades públicas, como que los contratistas y los proveedores del Estado conozcan los procedimientos, conozcan las vías, sepan de dónde a dónde va un expediente dependiendo del procedimiento de selección que a ser utilizado. Entonces me parece que ha sido un panel bastante enriquecedor, así que muchísimas gracias a ustedes por la atención y muchísimas gracias a nuestros panelistas.